Yo trabajaba en México, había pedido a mis compañeros de trabajo de la empresa donde trabajaba como ingeniero de que durante un año yo me ausentaría, que durante ese año ellos se comprometían a pasarle un salario a mi compañera Irene, que ya había nacido mi hija Elie, y Octavio. Octavio, que había aceptado integrarse en Defensa Interior en representación de las Juventudes Libertarias, se queda en México a la espera de la constitución en Francia de ese organismo. Y fue así como a finales de marzo, pues ya tomé el viaje y abandoné México para venir a Francia. Octavio deja en México a su compañera, sus 2 hijos y a su padre, ya que su madre había fallecido el año anterior. García Oliver y Floreal Ocaña, Florico, se quedan también en México a la espera de que Defensa Interior comience a funcionar. Comienzo la clandestinidad en ese momento, a finales del mes de marzo del 62, y en Toulouse nos reunimos con la Comisión de Defensa y con los miembros del DI que se habían nombrado, salvo García Oliver, que se había quedado en México. Entonces teníamos uno que llamábamos el mexicano, Octavio Alberola, que lo admirábamos sobre todo por el hecho de que él estaba en México y lo había abandonado todo para venir a Francia, a Europa, a meterse en la conspiración contra Franco. Mi padre, que había sido siempre también de la organización, ¿no? Y otros compañeros que teníamos allí también, que trabajaban en canteras en aquella época, tenían algunas cosas que podían servir para explosionar algunas cositas, ¿no? Bueno, ya sabes, ¿no? Entonces podíamos facilitar cosas de esas, y también, si en este caso, pues facilitamos también a través de amigos franceses que trabajaban en sitios adecuados, DNIs franceses, en fin, que podían servir también y tal, ¿no? En fin, y otras cosas. Dado que estábamos en un momento de apatía y de desespero y de desolación del exilio, porque Franco, pese a todo, seguía muy consolidado internacionalmente y no se veían perspectivas de cambio en España, de que había que comenzar con acciones de tipo simbólico que permitieran reactualizar el problema español, porque ya de España ya casi no se hablaba de nadie, además venían ya muchos millones de turistas y demás. El ritmo de la edificación crece sin cesar, los efectos del sol parecen acusarse sobre la propia fotografía. Un público cosmopolita afluye ininterrumpidamente y por calles y paseos deambulan gentes de todas las latitudes y trazas. Es moda andar por parejas y los perros, fieles imitadores del hombre, siguen la regla. Cuando vino el DI y que queríamos hacer una campaña de antiturismo, estábamos entusiasmados y los jóvenes de entonces, pues todos estábamos favorables al DI, yo como los demás. El primer trabajo que consistía en recuperar armas que habían de la resistencia francesa, las que habíamos traído nosotros, y poco a poco pues nos íbamos organizando. Octavio, en una reunión, dio lectura a una carta en la que García Oliver y él hacían un análisis de la situación del movimiento libertario español y exponían su visión sobre la línea estratégica a seguir por Defensa Interior para reactualizar la lucha contra el régimen franquista en tales circunstancias. Para conseguirlo, proponían que Defensa Interior funcionara en 2 frentes, el de la propaganda y el de la lucha armada, que contemplaba acciones de hostigamiento contra las instituciones y símbolos franquistas y, al mismo tiempo, una acción capital contra Franco. El DI actúa a nivel político, se forma en Francia, entran en España y son realmente los herederos directos
de este maquis anarquista, hijo de la Segunda Guerra Mundial, que venían armados con metralletas Stein, que sustituye a la antigua Star o las Astras de los anarquistas, pues ahora ya entrarán con metralletas Stein, con pequeñas bombas Lafayette, pues para hacer estos sabotajes, etc. Octavio quedó encargado además de la coordinación entre todos los miembros de Defensa Interior. Pero que lo fundamental, dada la situación también, era que al mismo tiempo que se hacían esos tipos de acciones, se intentara preparar un atentado contra Franco, que sería la única acción en la que se pondría en juego una vida humana. Los objetivos de la actuación armada de Defensa Interior eran las instituciones y los símbolos del franquismo, evitando hacer víctimas humanas, salvo en el caso de Franco, por ser el caudillo, un dictador que no había parado de firmar sentencias de muerte y dispuesto a seguir matando para perpetuarse en el poder. Lo fundamental entonces era reactualizar la lucha antifranquista, sacar al movimiento libertario del inmovilismo y potenciar su proyección revolucionaria de antes. Pese a ello, e inclusive antes de que se comenzara a poner en práctica lo acordado, Esgleas y Llançola se negaron a colaborar con Octavio y los demás miembros de Defensa Interior, lo que planteó, entonces en el seno de este organismo, el dilema de continuar sin ellos. Eso comenzó a llevarnos al convencimiento a los demás compañeros del DI de que nos tendríamos que encargar tanto de la acción de propaganda como de las acciones. Y fue así como comenzamos rápidamente, con la ayuda de los jóvenes libertarios, a organizar algunos grupos y a preparar algunas acciones de tipo simbólico. Estalló alguna bomba por España que, por cierto, nos llenó de alegría, ¿no?, al ver que por fin hacíamos ruido. Se puso una bomba en la casa consistorial de Valencia al día siguiente de que Franco había echado un discurso ahí, y por ejemplo la reivindicación que después salía en la prensa, te seguimos los pasos. Después se puso otra en el Valle de los Caídos, en donde tenía que ponerse, y donde se puso finalmente la tumba de Franco, y que decían que funcionó bien, y que los compañeros que las hicieron todos pudieron volver sin problemas. Por esas acciones no había sido detenido a nadie todavía. En la de Valle de los Caídos se le decía: ni en tu tumba podrás descansar tranquilo. El DI era una cosa de jóvenes. Aquí se vio claro que, aparte, unos hombres como Cipriano Mera, que ya tenía cierta edad, y pocos más, los demás eran todos jóvenes. Tras las diferencias con Llançola y Esgleas, el resto de miembros de Defensa Interior asumen la responsabilidad de iniciar la campaña de acciones contra los símbolos franquistas y de preparar un atentado contra Franco en San Sebastián, acción que deben preparar Octavio y Cipriano Mera con el apoyo de Acracio, Jimeno y García Oliver. Y al mismo tiempo se estaba preparando el atentado a Franco en San Sebastián. Defensa Interior sabe que Franco llega todos los años en agosto a San Sebastián en el yate Azor y se alojaba en el Palacio de Ayete. Conocer la fecha de la llegada era primordial para el éxito del atentado, ya que la duración de las pilas del mando del artefacto era de máximo 7 días, lo que obligaba a activarlas del receptor, instalado en la carga de explosivos, por lo menos 2 días antes de la supuesta llegada de Franco. Y el problema es que Franco no llegó y comenzó a cundir el rumor de que este año Franco no viene a San Sebastián. García Oliver había llegado a París unos días antes, procedente de México, y había viajado en tren al sur de Francia para reunirse con Mera y Octavio en el camping de un compañero libertario no muy lejos de Bayona. A esa primera reunión acudieron al compañero Ángel Aranzáez y su compañera Julia Hermosilla, que habían participado activamente en los preparativos de esa acción. Los compañeros de España nos informaron pues que parecía que Franco no iba a venir, y el problema era qué hacemos con esa carga explosiva, veían 20 kilos, muy fuerte, que se habían puesto ya en la carretera. Se deja ahí que explosione un día y que pueda matar gente ahí, ¿qué hacemos?
Y entonces se decidió esperar solamente 24 horas, nosotros nos fuimos a París, esperando a ver qué pasaba, y al día siguiente los compañeros que estaban en el Monte Igueldo hicieron explosionar porque no llegó nada, no había nada cambiado, y pudieron salir antes de que cerraran la frontera, tampoco pudieron detener a nadie de los que habían participado. Finalmente, Franco llegó a San Sebastián días después, lo que hace que salga ileso del intento de atentado y pueda disfrutar sus vacaciones. En coche descubierto y acompañado por el alcalde de San Sebastián, emprende la marcha entre las aclamaciones de la multitud. La comitiva atraviesa triunfalmente las calles de la ciudad donostiarra, en las que las muestras de fervor popular no cesaron en todo el trayecto, desde el puerto hasta la residencia oficial de Aiete. Entonces, como no podían detener a la gente que hacía las acciones, se dedicaron a detener a gente de las Juventudes Libertarias y de la CNT del interior. Detuvieron a varios jóvenes de las Juventudes Libertarias de Barcelona, de Zaragoza, de Madrid y de otro lugar, yo no me acuerdo. Y les acusaban de ser ellos los que hacían esas acciones. Y entre ellas estaba el joven estudiante catalán Jordi Conill, por el que el fiscal ya le pedía la pena de muerte. Para evitar que Jorge Conill fuese condenado a muerte, un grupo de jóvenes italianos que estaban en relación con Octavio y Defensa Interior secuestra al vicecónsul español en Milán. La insidiosa campaña de los comunistas y filocomunistas italianos contra España incluyó el secuestro del vicecónsul español en Milán, señor Elías, acto vandálico que ganó grandes titulares de la prensa mundial y fue motivo de numerosos reportajes. Y eso, claro, causó un gran impacto mundial. Claro, se denunciaba que esa acción era para salvar la vida de Jordi Conill. Intervino inclusive, esa acción obligó a que interviniera el cardenal Montini de Milán, que todavía no era papa, fue papa después.